Señoras y señores, sean ustedes de nuevo bienvenidas y bienvenidos a este especial de Panorama del Día de Europa. Hoy, 9 de mayo, lunes. Estamos emitiendo desde Emigrados Televisión en Bilbao, Euskal Herria, con la realización de diversa comunicación y el apoyo técnico de ASIER en los estudios centrales en Bilbao. Hoy tenemos a un invitado muy especial, País Vasco, al profesor Víctor Poza, especial de Panoramas sobre el Día de Europa. Sí, buenas tardes, Eliezer. A ver, profesor, usted es profesor de comunicaciones en el País Vasco, ¿no? Sí, en la Universidad del País Vasco llevo desde el año 87 dando clases en el área de comunicación de la Universidad de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. En estos momentos solamente doy en un máster en el Instituto Universitario EGOA, que es también parte de la Universidad del País Vasco, porque ya en todo lo demás, en lo que ha sido las clases de la docencia habitual, de todo eso ya estoy jubilado, pero aún permanezco en lo que tiene que ver con los másteres, tanto en la docencia como en trabajos de fin de máster y tribunales. Bueno, un invitado especial para este día, del Día de Europa. Y al mismo tiempo soy activista dentro de una organización de defensa de los derechos de las personas migrantes aquí en el País Vasco, que se llama Ongi Etorri Refuxiatuak, que significa en castellano bienvenidos refugiados. Bueno, un tema interesante que vamos a tocar con el profesor Víctor Pozas. La política de acogida de la Unión Europea en el siglo XXI, de Afganistán a Ucrania. Profesor, ¿por dónde comenzamos? Bueno, pues habría que comenzar desde mi punto de vista justamente en el enunciado que acabas de hacer, la política de acogida de la Unión Europea con todas las personas emigradas y refugiadas desde la guerra de Afganistán, que comenzó en 2001, hasta la actual guerra de Ucrania, que con la invasión rusa llevamos 70 días, pero digamos, hay algunas similitudes, pero hay muchas diferencias. Entonces, de eso es de lo que querría de alguna manera hablar y centrarme. Se puede hablar de una política de acogida de la Unión Europea, acogida justa, acogida adecuada para los millones de personas que han huido desde 2001 hasta estos momentos de las guerras en las que la misma gobiernos de la Unión Europea y sobre todo Estados Unidos, guerras que han sido impulsadas por estos gobiernos. Digo, se puede hablar de acogida, eso es lo que intentaré responder. Y por otro lado, sí, se puede hablar de acogida justa y adecuada, lo que la Unión Europea, los gobiernos de la Unión Europea están haciendo ahora con quienes huyen de la guerra de Ucrania. No así, ya digo, de las guerras justamente protagonizadas por los propios gobiernos de la Unión Europea y Estados Unidos, guerras, ya digo, que han asolado Oriente Medio desde 2001. De eso es de lo que querría hablar. Así es. Entonces, comencemos, profesor. Guerra contra el terror entre el 2001 y el 2021, con la participación de países europeos, los Estados Unidos, hay millones de víctimas, países destruidos, millones de personas refugiadas, la violación de la legalidad internacional y los derechos humanos. Exactamente, sí. Vamos a ir un poco por parte. Yo creo que es necesario lo que acabas de señalar, este contexto. Es decir, porque ha habido numerosas guerras con mucha destrucción, con mucha muerte, con millones de personas refugiadas que no han sido acogidas de buenas maneras por la Unión Europea. Guerras, quiero recordar algunas. Parece que se han olvidado de repente. La guerra de Ucrania ha hecho olvidar todas las guerras anteriores, y quizá es que esas guerras anteriores nunca habían tenido la atención que está teniendo en estos momentos la guerra de Ucrania. Me refiero a la propia guerra de Afganistán, que el año pasado sí tuvo un repunte al final, porque curiosamente Estados Unidos
tuvo que salir casi corriendo, y la OTAN es salir corriendo ante el avance de los talibanes, justamente los talibanes que habían sido derrocados por Estados Unidos en 2001. Pero también la guerra de Irak, sobre todo si hay una guerra se hizo de una manera absolutamente ilegal, que causó millones de refugiados y una destrucción y una muerte que sigue todavía en Irak. En Irak fue esta guerra, la guerra que en 2003, de manera, hay que decirlo también, de manera ilegal, fue una invasión por parte de Estados Unidos de ese país, de Irak, con un pretexto que todo no hace falta recordar porque la propia realidad demostró que era una falsedad total, con el pretexto de las armas de destrucción masiva. Guerras también que después se extendieron a Siria. Ahí sí, ahí participó y sigue participando Rusia, pero todavía en estos momentos dentro de Siria sigue habiendo tropas de Rusia, tropas de Estados Unidos, y ha habido bombardeos por parte de muchos de los gobiernos de la OTAN, en lo que se llamó la coalición internacional. La guerra de Yemen, que es una guerra no hecha directamente por Estados Unidos ni por la Unión Europea, pero en cualquier caso sí con el apoyo armamentista de Estados Unidos, y protagonizada por una, lo digo con muchas comillas, con una democracia tan resplandeciente como es la de la dictadura monárquica de Arabia Saudí. Eso serían algunas de las guerras. Cómo no hablar de la guerra de la guerra de Libia, que con la intervención de la OTAN quedó destruido todo un país, que era una dictadura, ciertamente la dictadura de Gaddafi, pero no llegaba ni muchísimo menos al caos actual y a la muerte actual que está habiendo en estos momentos con dos gobiernos. Podríamos hablar también de las guerras del Sahel, de las que huyen muchísimas personas de la zona de Centroáfrica, y ahí el protagonista es otra gran democracia, la de Francia, que lleva actuando políticamente y militarmente en toda esa zona, al menos desde 2013, con intervenciones militares. Eso, querría recordar, estas guerras son de las que partimos, y de las que de alguna manera ha resultado muchísimas muertes, muchísima destrucción y millones de personas que han tenido que huir. Podríamos hablar de todo ello en detalle. Así es, profesor, pero mire, usted y la teleaudiencia, que usted ha enumerado casi 15 guerras en distintas partes del globo terráqueo, y eso que no contamos lo que ocurre, por ejemplo, el conflicto interno en Colombia, donde también genera desplazamientos. Estamos más de 1 millón de exiliados políticos. Hay otras guerras igualmente en diversas partes del mundo, en África, pero eso genera toda una política de acogida en el caso que nos ocupa hoy de la Unión Europea. Dentro de esas políticas de refugio, ¿cómo usted está observando esas oleadas de refugiados cuando en Europa lo que notamos es también una discriminación en el tema de la acogida de los refugiados? Hoy día lo estamos viendo, se está viviendo, le abren las puertas de par en par a las y los refugiados ucranianos, pero están echando a la calle, incluso de apartamentos, de vivienda, a las y los africanos que han llegado exponiendo su vida en el Mediterráneo, haciendo otros recorridos a través de Europa para buscar salvar sus vidas, pero hoy en día esas personas africanas, para referirnos al caso concreto de los africanos, están siendo discriminados. Es decir, una política de doble cara. ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? ¿Quién le interesa esa discriminación? ¿Por qué se da esa discriminación? Bien, ¿por qué se está dando esa discriminación? En primer lugar, incluso los números de personas refugiadas que han tenido que huir de las guerras que acabo de citar, de las guerras llamadas las guerras contra el terror, son números impresionantes. Las cifras más bajas que da la Universidad Brown de Estados Unidos habla de 37 millones de personas que han tenido que huir de esas guerras, que han sido causadas fundamentalmente, impulsadas por los gobiernos occidentales de Europa y Estados Unidos. Quizá ahí hay una de las razones, es decir,
Nunca se habló durante las guerras y menos ahora de esas víctimas, de, esas, de esos millones de personas. Sí, ciertamente, cuando en 2015 comenzaron a huir cientos de miles de personas de Siria, fue en un momento que se rompió ese silencio, pero las guerras llevaban desde 2001 y no había habido realmente ninguna atención por parte de los medios de comunicación. Cierto, en muchos casos los desplazados, los refugiados tenían que quedarse bajo los bombardeos. No tuvieron la oportunidad de salir como han tenido los refugiados de Ucrania, de salir de una o de otra manera con apoyo de los gobiernos de alrededor. Tuvieron que salir mucho tiempo después de comenzadas las guerras, en situaciones todavía peores. No digo la situación de las personas que han huido de Ucrania. Quien huye siempre en malas condiciones en una situación de guerra. Pero en el caso de los millones de personas que tuvieron que huir, ya digo, 37 millones son la cifra que da la Universidad Brown de Estados Unidos, y ella misma señala que son cifras minusvaloradas, menospreciadas. Posiblemente, dice la misma universidad, que se acercarían entre los 49 y 60 millones de personas refugiadas que han tenido que salir de sus países. Ciertamente, a Europa, ¿cuántos llegaron de esas personas? 700.000 fueron admitidos. Es la única excepción en la que realmente un gobierno, el gobierno de Angela Merkel, se portó adecuadamente. Justamente 700.000 personas fueron acogidas. Después, prácticamente ninguno de los países de la Unión Europea cumplió con la cuota que tenían, que era repartirse 160.000 refugiados. Ni siquiera con eso cumplieron. Y después tendríamos que hablar de cuál es la situación de las personas, porque siguen llegando las personas de los países, digo, tanto de Oriente Medio, del Gran Oriente Medio, introduciendo también a Afganistán, Irak, las dos grandes guerras. De Siria siguen llegando también, pero en estos momentos toda esa gente está siendo o bien detenida en las islas griegas, o bien teniendo que avanzar caminando desde Afganistán hasta intentar llegar a las fronteras europeas. Y en las fronteras europeas, sobre todo a través de los Balcanes, se encuentran con un rechazo de las policías justamente, sobre todo en Croacia, que es la primera policía de la Unión Europea que rechaza una y otra vez a esos refugiados que llegan. Hay ya digo, son políticas de rechazo. Yo definiría, podemos entrar en ello, la respuesta a quienes huyen de las guerras causadas, producidas e impulsadas o bien por Estados Unidos, sobre todo por Estados Unidos, pero también por los gobiernos europeos, de la Unión Europea, de la OTAN europea, etcétera. Esas políticas son políticas de rechazo en un primer momento, y políticas también de muerte. Podemos hablar de cada una de ellas. A diferencia de la política de acogida de la Unión Europea con respecto a quienes huyen de la guerra de Ucrania, que son, en ese caso, unas políticas de vida con dignidad. En el caso de quienes huyen de las guerras de África y de Oriente Medio, son políticas de rechazo y de muerte. Es triste. Sí, señor. Políticas de rechazo, de muerte y de sobrevivencia en condiciones indignas de vida. Están, como usted lo ha dicho, las excepciones de Merkel. En el caso Siria están los acuerdos con Afganistán, Turquía, Libia, Níger. Está la sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, hablar del rechazo en las fronteras interiores, que también se vive fuertemente. Están las muertes del Mediterráneo, el mayor cementerio que se puede considerar en Europa en estos momentos, el Atlántico y las fronteras interiores. Sí, justamente en las políticas de rechazo, lo que acabas de señalar, ahí nos demuestra, por un lado, esa política bien clara, bien determinada,
de rechazo permanente en las fronteras, en las fronteras bien sean del sur de aquí, del Estado español, de España, en Ceuta, en Melilla, pero también en Sicilia, también en Lampedusa, también en las fronteras de Turquía con la Unión Europea. Hay quien está haciendo de gendarme en estos momentos, por un lado es Turquía, y cuando Turquía intenta presionar, el gendarme correspondiente es Grecia. Eso sí, con la ayuda inestimable de Frontex, que hace de política, refuerza y da el visto bueno a políticas realmente que violan todos los derechos humanos y la legalidad internacional hasta tal punto que esa discriminación ha causado la reciente destitución o dimisión, más bien, del director general de Frontex. Políticas de rechazo avaladas por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, señalando, por ejemplo, en el caso de Ceuta y Melilla, que las devoluciones en caliente, que impiden esas devoluciones en caliente, que las personas que huyen, en este caso eran de Centroáfrica, que huyen de guerras, puedan tan siquiera pedir el asilo. Esa política de devoluciones en caliente ha sido avalada por el Tribunal de Derechos Humanos, que desde ese mismo momento debería dejar de tener ese nombre. Entonces, políticas de rechazo, ya digo, en las fronteras con violación de los derechos humanos permanente, como ocurre en las fronteras de los Balcanes, como ocurre en la devolución de decenas de miles de personas, como el año pasado, en 2021, que fueron devueltas a una tierra donde ha habido denuncias no solamente de muerte, de tortura, sino incluso de esclavitud de las personas que están allí. Me refiero a Libia, esa Libia destrozada por las bombas de la OTAN, destruida por las bombas de la OTAN en 2011, y que está en estos momentos todavía ha sido incapaz de encontrar un gobierno que rija el destino de ese país destruido. Entonces, ahí tenemos políticas de rechazo avaladas por un tribunal internacional de justicia de la propia Unión Europea, el Tribunal de Derechos Humanos. Y tenemos también, como decía, las políticas de muerte. Políticas de muerte. Hay cifras. Desde 1993, cerca de 50.000 personas han muerto en su intento de llegar a la Unión Europea. Desde 2014, recogiendo los últimos años, más de 29.000 personas han muerto y en ese intento. ¿Dónde han muerto? Decías, han muerto en el Mediterráneo, uno de las fosas comunes más grandes que en estos momentos existe, y siguen alimentándose esa fosa común. Casi todos los días hay muertos en el Mediterráneo, pero también en el Atlántico. El año pasado hubo varios miles de personas muertas en su intento de llegar a las Islas Canarias, pero mueren también en las fronteras interiores. Mueren aquí cerca, en la frontera entre Francia y España, en el Bidasoa, han muerto en el último año y medio nueve personas, pero mueren también en los Balcanes, en ese intento de cruzar toda la gama de fronteras que hay en Macedonia, Albania, Montenegro, Bosnia y Croacia, Eslovenia, hasta llegar a Trieste, que es la entrada en la Unión Europea. Recientemente he estado en un viaje justamente por la ruta migratoria de los Balcanes y he podido comprobar cuál es la situación de esas personas, en concreto, sobre todo personas jóvenes y también familias que huyen de la guerra de Afganistán. Tienen que ir caminando por bosques en la zona norte, ya en la zona de Bosnia y Croacia, zonas que todavía puede estar minada, y zonas, ya digo, que están controladas por la policía croata, que realmente cumple un papel de gendarme que viola todos los derechos humanos, roba, destruye las pertenencias de las personas que intenta pasar, y les devuelve una y otra vez, para que tengan que repetir un juego macabro que ellos le llaman el game, en el que las personas llegan hasta 10, 15 y 20 veces intentar llegar a la Unión Europea y son rechazados una y otra vez. Entonces, hay muertes en todos esos lugares, pero hablabas también de a veces sí, terminan llegando decenas de miles, centenares de miles a lo largo de los años han llegado. ¿Qué condiciones de vida tienen una vez que están aquí?
unas condiciones de vida en las que en muchísimos casos siguen después de muchos años en la absoluta irregularidad, sin documentación. Eso significa tener que trabajar sin derechos, tener que vivir sin derechos, no tener derecho a una vivienda o una cuenta bancaria, etcétera. Y eso está ocurriendo y eso significa también muerte. Desgraciadamente hay un ejemplo muy reciente aquí en Bilbao. En esta misma semana han muerto dos personas, dos jóvenes, uno ayer mismo sepultado dentro, porque estaba durmiendo dentro de lo que era un recogedor de basuras y lo encontraron muerto al descargar el camión. Esa es la situación de una persona que había sido expulsada, estaban durmiendo en unas canchas deportivas en un barrio de Bilbao y al ser expulsados sobre todo por presión de algunos vecinos y porque la policía y el ayuntamiento se plegó, siguen durmiendo en la calle. Esa situación de vida, lo que dice, de vida indigna, una vez que han llegado a su destino soñado para cambiar de vida, para vivir una vida mejor. Triste, lamentable, horroroso lo que se vive desde el momento en que se inicia la guerra hasta el momento en que, si llega a tener suerte, llegar a Europa, porque la mitad, como usted ha dicho, casi 40,000 personas han muerto en estos años en el Mediterráneo. Triste y lamentable. Pero hay también acciones desde la sociedad civil, profesor Víctor Pozas, donde hay iniciativas solidarias desde abajo en distintos países. Creo que usted hace parte de toda esa amalgama de personas, de asociaciones, de organizaciones humanitarias que de una u otra forma intentan, por un lado, dar una mano, por la otra, visibilizar, usted que es experto en temas de comunicaciones, e igualmente generar la denuncia y poner en blanco y negro a la luz, ponerle el foco ante la faz del mundo todos estos horrores. Ahí la acción de la sociedad civil. Sí, yo podría hablar, yo creo que afortunadamente, aunque es muy poco lo que se puede hacer frente, digamos, a los desmanes, y hablo de desmanes, es decir, cuando la gente muere en el Mediterráneo, en las fronteras, porque hay unas normas que les obligan a tener que subir a un barco, a un cayuco, a una patera en condiciones infrahumanas, y muchos de ellos terminan muriendo, digamos, ahí el problema son las normas, las leyes de la Unión Europea, que tienen normas realmente no de política de acogida, sino política de exclusión, de política de expulsión, de política que se convierte en políticas de muerte. Frente a eso, eso es lo mayoritario, esos 49.000 muertos caen bajo la responsabilidad de la Unión Europea. ¿Qué es lo que está haciendo la sociedad civil? La sociedad civil son pequeñas acciones bien en tierra, como las que voy a citar a continuación, o bien en el mar, donde los barcos de rescate de diferentes ONGs en el Mediterráneo y también en el Atlántico, pero sobre todo en el Mediterráneo, han salvado decenas de miles de víctimas, con muchas dificultades, cada vez más, porque ha habido dificultades no solamente cuando estaba un gobierno en Italia dirigido por un ministro de extrema derecha como Salvini, sino también por gobiernos, digamos, más de centro, como podrían ser los del Partido Democrático de Italia. Pero también nos encontramos aquí con gobiernos progresistas donde mantienen esas políticas de cierre de las fronteras en Ceuta y en Melilla. Entonces, frente a eso, la sociedad civil, ¿qué está haciendo? Son pequeñas acciones, ya digo, por un lado los barcos que salvan en el Mediterráneo a miles de personas, y por otro lado en tierra, pequeñas acciones. Puedo hablar aquí en el propio País Vasco, en Euskal Herria, organizaciones que están en la frontera, como Irungo Harrera Sarea, que ayuda a la gente que llega, que quiere atravesar, les da información de cómo pueden llegar hasta Francia, etcétera.
o organizaciones cerca de Bilbao. Hablaría de una experiencia muy singular que se da en el Valle de Arratia, se llama Artea Sarea, o en el pueblo de Arrigorriaga, también una red de acogida, y justamente en la organización aquello, en la red, más que organización, es una red, una plataforma de personas y organizaciones, que el grupo que se llama Ongitorri Refugiatua, que, digamos, nuestro trabajo es un trabajo de denuncia de toda esta situación, pero al mismo tiempo intentando dar la ayuda, la acogida que está en nuestras manos. La ayuda debería venir siempre de las manos institucionales. Para eso también, diríamos, nuestros impuestos están ahí para que realmente se ayude a todas las personas que lo necesitan, y estas personas lo necesitan más que nadie. Pero nos damos cuenta que en muchos casos la intervención institucional es más que insuficiente, es muy insuficiente. Entonces, eso se está dando aquí, en otras partes del Estado, incluso yo citaba antes en los Balcanes, y lo decía después de haberlo visto de primera mano recientemente. Pequeñas organizaciones, por ejemplo, en Montenegro, en una ciudad de 20.000 de 20.000 habitantes, Plevia, en el norte de Montenegro, que un pequeño grupo de mujeres en 6 años han dado acogida a más de 12.000 personas que venían justamente sobre todo de la zona de Oriente Medio, o un grupo internacional de gente joven que fue fundado desde el Estado español, desde Asturias en concreto, No Name Kitchen, pero que en este momento está interviniendo tanto en Bosnia, en Serbia, en Grecia, dando ayuda justamente a esas personas a las que nadie quiere escuchar, a las que nadie quiere ver ni oír, a los que no se les llama tan siquiera refugiados. Están también en estos momentos en No Name Kitchen, también en Melilla. Y un grupo pequeño, pero un grupo que en la puerta de Europa, desde los Balcanes, en Trieste, en el este de Italia, está formado, se llama línea d'ombra, y más que dirigirlo, trabajan en él de una manera directa todos los días, ya digo, curando a las personas que llegan, curando las heridas, curando los pies, curando las torturas que reciben de parte de las diferentes policías de los países que atraviesan, dirigido por 2 personas, una pareja excepcional, Lorena Fornasir, que es la que cuida realmente, hace ese trabajo directo, y su compañero de vida, Gian Andrea Franchi. Realmente son pequeñas acciones, pero que dan un hálito de esperanza y de vida en toda esta tortura que las personas que tienen que atravesar todos estos confines padecen. Podría citar incluso algo en Polonia. En Polonia hemos visto cómo ahora el propio gobierno ha tendido las manos de una manera impresionante, y en ese sentido hay que felicitarle por eso, pero justamente junto a eso, en la frontera con Bielorrusia está construyendo vallas, y está impidiendo que personas que vienen también de Oriente Medio puedan atravesar esas vallas. Y sin embargo hay grupos de la sociedad civil, como el grupo Gránica, el grupo Panisal, o las madres de fronteras, que están ayudando a esa gente. Les están ayudando en ese lado de la frontera que donde nadie quiere prestarles ayuda, y donde está la policía que les ha reprimido en los meses finales del año pasado. Tenemos todo este tipo de ejemplos, y hay más también en la frontera entre Francia e Italia, en la zona en la frontera de Briançon y Val de Susa. También hay otros grupos similares trabajando de la misma manera. Es decir, sí hay respuestas por parte de la sociedad civil, respuestas solidarias, pero aún así son muy insuficientes. Estamos conversando con el profesor Víctor Pozas en este tema de la migración en el Día de Europa. Y finalmente, profesor, para despedir el programa, que es muy importante, interesante todos estos análisis, y le pido por favor que después de este programa vamos a seguir en continuidad en la información, de hacerle seguimiento a todas estas cosas. Finalmente, profesor,
La política de acogida, ya en el caso de lo que se vive hoy de la Unión Europea en la guerra de Ucrania, la política de vida con dignidad para quienes huyen de la guerra de Ucrania. Justamente la política que está llevando la Unión Europea con los refugiados, las personas refugiadas que huyen de la guerra de Ucrania, es la que consideramos que debería haberse planteado con todas las personas que huyen de guerras, que han huido de guerras, en muchos casos, ya digo, impulsadas desde la propia, por gobiernos de la Unión Europea y sobre todo por Estados Unidos. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que en el caso de las personas que huyen de la guerra de Ucrania, la Unión Europea estableció inmediatamente una directiva de protección temporal que otorgaba a las personas de Ucrania el derecho a permanecer en cualquier país de la Unión Europea, a trabajar y estudiar por un periodo inicial de un año prorrogable. Es decir, se les garantizaba el derecho a residencia, acceso al mercado laboral, a la vivienda, a la asistencia médica y el acceso de los menores a la educación. Justamente esto que nos parece extraordinario, esta decisión, estas medidas de la Unión Europea con respecto a los refugiados que huyen de la guerra de Ucrania, es lo que consideramos que debería haber sido y debería ser en estos momentos la misma política para todas las personas que huyen, de Oriente Medio, de las guerras de Oriente Medio, de las guerras de África, y sin embargo esa política con respecto a estas personas que huyen de las guerras de Oriente Medio y de África no se está ejecutando, se está ejecutando la contraria, la que decía antes, políticas de rechazo y políticas de muerte. Sin embargo, la política, así lo consideramos, la política de la Unión Europea con respecto a los refugiados de Ucrania es una política de vida y de vida digna, de manera que puedan estar durante un tiempo, durante el tiempo que aquí permanezcan, viviendo, trabajando, estudiando, los menores sin ningún problema. Y así se está haciendo. Consideramos, tengo amigos, compañeros que están ayudando a estas personas a venir. Nos parece muy bien, pero así debería ser absolutamente para todos. Y eso, donde por un lado decimos y digo que bienvenida esta política, por otro lado decimos, por favor, la Unión Europea debe cambiar radicalmente su postura con respecto al resto de personas que huyen de conflictos donde la propia Unión Europea o los países de la OTAN han intervenido. Debe cambiar radicalmente porque es una política responsable de esas muertes, de lo que ahí está ocurriendo. Bueno, profesor Víctor Pozas, muchas gracias por acompañarnos en este día especial que estamos haciendo de Emigrados Televisión, programa Panorama, sobre la Unión Europea, y que usted ha bien analizado, desmenuzado esa política de acogida de la Unión Europea en el siglo XXI, desde Afganistán hasta Ucrania. Profesor, muchas gracias por acompañarnos, por su tiempo, y por favor, le pido que vamos a seguir conversando en otras oportunidades más adelante con una serie de programas sobre este tema de la migración, de la discriminación, del refugio, etcétera, etcétera. Muchas gracias a ustedes y eso, tendríamos que seguir, además de hablando, interviniendo y actuando. Sí querría terminar señalando que justamente estamos, esta necesidad de denunciar esta situación, estamos organizando desde aquí, desde Onquitoro Refusetoa, pero en relación y enlazados con otros grupos de toda Europa. Queremos organizar para finales de septiembre y principios de octubre una marcha en Bruselas para exponer esta situación, la denuncia de estos miles de muertes y la denuncia de estas políticas de las que son responsables justamente quienes desde Bruselas gobiernan en toda Europa. Y ya digo, quienes estén viendo esta intervención, les invitamos por favor a que puedan acompañarnos el 30 de septiembre y el 1 de octubre próximo en Bruselas para denunciar esta situación de muertes y de irresponsabilidad por parte de la Unión Europea. Profesor Víctor Pozas, anote a nuestro equipo. Allí estaremos en Bruselas, 30 de septiembre, 1 de octubre, acompañando esa movilización y dándole voz a esas personas, a esos nadie, como usted lo dice. Los nadies están por todas partes del mundo. Exactamente, y parece que en situaciones de excepcionalidad son las personas esenciales, fueron las personas esenciales y siguen siéndolo.
Allí estaremos en Bruselas 30 de septiembre, 1 de octubre. Muchas gracias, profesor. Asier, en la parte técnica, muchas gracias por el apoyo técnico en Bilbao. Yo soy Eliezer Jiménez Julio y ya seguimos aquí en Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria, con otros invitados e invitadas en este especial de Panorama sobre la Unión Europea. Ya regresamos.